Saludos a todos. Bueno, este grupo está conformado por Juan David Monterrosa, Juan Sebastián Porto y mi persona Silvana Jiménez. Les vamos a hablar sobre los factores que afectan la velocidad de una reacción. El objetivo es entender cómo y por qué cambia la rapidez con la que ocurre una reacción química bajo diferentes condiciones como la concentración, la temperatura, presión, la superficie de contacto, la presencia de un catalizador y la naturaleza de los reactivos. Concentración, cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de disolvente o solución. Temperatura, medida de la energía cinética promedio de las partículas. Catalizador, sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin consumirse en el proceso. Masa, medida de la cantidad de materia en una sustancia o un cuerpo. Partícula, se refiere a átomos, moléculas o iones que participan en una reacción. Tiempo, duración que tarda en completarse una reacción química o en alcanzar su determinado avance. pH, medida de acidez o basicidad de una solución. Volumen, en espacio por un cuerpo o sustancia en soluciones afecta a la concentración. Cinética, rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan. En esta práctica laboratorio sobre los factores que afectan la velocidad de una reacción química se aplican varios principios de la química verde. Se busca prevenir la generación de residuos utilizando la cantidad necesaria de reactivos. Además, se seleccionan sustancias menos peligrosas para minimizar el riesgo de la salud y al ambiente. Siempre que es posible, se usan disolventes seguros como el agua y se evita el uso de solventes orgánicos tóxicos. También se realiza la práctica a temperatura ambiente, lo que reduce el consumo de energía. Todo esto contribuye a una experiencia de laboratorio más segura, eficiente y sostenible. Procedimiento número 1. Utilizamos un beaker y medimos aproximadamente 70 mililitros de agua destilada a temperatura ambiente. Y depositamos media tableta de Alka-Seltzer. El tiempo requerido fue de 51 segundos. Proceso número 2. Utilizamos un beaker y medimos 70 mililitros de agua destilada a temperatura ambiente y depositamos media tableta de Alka-Seltzer pulverizada y el tiempo requerido fue de 34 segundos. Procedimiento número 3. Utilizamos un beaker, medimos aproximadamente 70 mililitros de agua destilada caliente hasta una temperatura de 70 grados Celsius y rápidamente depositamos media tableta. El tiempo requerido fue de 15 segundos. Cuarto procedimiento. Utilizamos un beaker y medimos aproximadamente 70 mililitros de agua destilada fría con una temperatura de 6 a 8 grados Celsius y depositamos media tableta de aceite. Tomamos el tiempo y el tiempo requerido fue de 2 minutos con 57 segundos. En quinto procedimiento colocamos 70 mililitros de gaseosa. Medimos primero su pH y fue de 127,3 y luego agregamos media pastilla de Alka-Seltzer. Medimos el tiempo que tardó para su reacción y fue de 54 segundos. Por último, en sexto procedimiento, colocamos 70 mililitros de agua espirituosa, medimos el pH que fue de 49,5 y procedemos a aplicarle el Alka-Seltzer y el tiempo que tardó para su reacción fue de 3 minutos con 48 segundos. Resultados. ¿Cómo afecta la variación de la temperatura a la velocidad de reacción de los diferentes experimentos realizados? En el experimento se observó que al aumentar la temperatura del agua destilada, la tableta de Alka-Seltzer se disolvió más rápido y en menor tiempo. Esto se debe a que el calor proporciona mayor energía cinética a la molécula. En contrario con el agua fría que la reacción fue mucho más lenta. Y estos resultados confirman que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la temperatura. 2.
¿De qué manera cree que afecta la concentración y la forma o presentación de los reactivos a la velocidad de reacción? Al utilizar media tableta de Alka-Seltzer, la reacción fue más lenta comparada con cuando se trituró la tableta. Esto ocurre porque al reducir el tamaño de la partícula, aumenta la superficie de contacto y los reactivos interactúan más fácilmente. 3. ¿Cómo afecta la evaporación del pH a la velocidad de la reacción en los dos experimentos realizados en medio ácido y básico? En la prueba realizada se notó una gran diferencia al usar la soda y el agua jabonosa. Con la soda, la pastilla se deshizo muy rápidamente, casi de manera inmediata, haciendo mucha burbuja al instante. Esto pasa porque el ácido de la soda ayuda a que la deshacerse se reaccione más fuerte y más rápido. Con el agua jabonosa pasa el caso contrario. La pastilla casi no hacía burbuja y se disolvía muy lento. El jabón hace que el agua sea alcalina, lo que frena la reacción normal del Alka-Seltzer. Cuarto, ¿qué piensa del impacto ambiental generado en esta práctica, teniendo en cuenta la aplicación de algunos principios de la química verde? La práctica genera residuos químicos, que si no se manejan adecuadamente pueden contaminar el agua o el suelo. Aplicando los principios de la química verde, como el uso de cantidades mínimas de reactivos y la elección de sustancias menos tóxicas, se reduce el impacto ambiental, que es crucial promover prácticas sostenibles en los laboratorios. Creemos que el impacto ambiental generado por nuestra práctica de laboratorio fue mínimo, gracias a la aplicación de varios principios de la química verde. Por ejemplo, tratamos de reducir la cantidad de reactivos usados al mínimo necesario, evitando desperdicios. Además, utilizamos sustancias que son menos tóxicas y más seguras para el medio ambiente, cumpliendo con los principios de usar productos más seguros. También pusimos en práctica el principio de prevención al planear cuidadosamente los experimentos para evitar la generación de residuos innecesarios. Finalmente, al seguir todas las normas de bioseguridad y hacer un uso eficiente de los recursos del laboratorio, creemos que contribuimos a una práctica más sostenible y responsable. Conclusión. En este experimento trabajamos con Alka-Seltzer, soda y agua jabonosa para entender cómo factores como la temperatura, el tamaño de la partícula y el pH influyen en la velocidad de una reacción química. Los resultados fueron claros. El calor y la trituración de la pastilla aceleraron notablemente la reacción, lo que nos ayuda a comprender por qué en la cocina o la industria se usan estos principios para poder ahorrar tiempo y energía. El pH marcó una gran diferencia. La acidez de la soda hizo que la pastilla se disolviera rápidamente y con mucho burbujeo, mientras que con el agua jabonosa casi detuvo la reacción. Esto explica por qué en algunos medicamentos de antiácidos usan bases para neutralizar el exceso de ácido en el estómago. Con esto aprendimos que la química está en todas partes, desde una pastilla efervescente hasta un refresco. Estos fenómenos ocurren en nuestra vida diaria. Y algo tan simple como calentar el agua o triturar una pastilla cambió completamente el resultado. Aunque usamos cantidades pequeñas, es importante recordar que hasta los experimentos más simples generan residuos. Esto, junto con la química verde, nos enseña que junto con la química verde no es solo para grandes industrias. Este experimento nos mostró que incluso en actividades simples podemos tomar decisiones más sostenibles. Al aplicar estos principios no solo entendemos mejor la ciencia, sino que aprendemos a cuidar el medio ambiente. Gracias.